buenos días, amada familia. Qué hermoso poder unirnos un domingo más para alabar a nuestro Señor y recibir su palabra. Yo quiero animarte en este momento a que puedas llamar a toda tu familia para poder juntos, como familia, conectarnos y alabar a nuestro Padre Celestial. Hoy nos podemos acercar al trono de la gracia para recibir la oportuna ayuda del Señor. Así que entrégale al Señor todas tus cargas, entrégale al Señor todas tus preocupaciones y dile a tu Señor: Señor, dame tu yugo. Quiero tu yugo, Señor. Quiero dejar toda carga delante de ti. Quiero dejar toda preocupación delante de ti, porque sé que puedo confiar en ti y ponerme tu yugo para ser guiado por tu palabra, guiado por tu amor. Te alabamos en esta mañana, Señor. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá
Bendiciones, amada iglesia, que Dios bendiga sus vidas. Un saludo grande a nuestra congregación aquí en Quito, Ecuador, y a todos los que nos ven a través de esta plataforma. Damos gracias a Dios por el tiempo de adoración que podemos tener en nuestros hogares y porque podemos seguir levantando las manos y elevando nuestra voz como familias a Dios, aún estando fuera de los edificios. Y creo que Dios sigue obrando a través de este tiempo. Decimos que esta es la mejor temporada para la iglesia y quiero que juntos preparemos nuestro corazón para recibir de parte de Dios, así como hemos adorado y hemos recibido de Él gracia, favor también en medio de la adoración. Así también con el Espíritu Santo queremos ir a través de la palabra para recibir revelación de Dios a través de lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Así que quiero que me acompañes en oración ahí con los tuyos y podamos concentrarnos y poner nuestra mente, nuestro corazón dispuesto para recibir de parte de Dios. Amado Dios, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias porque tú obras con poder en nuestro favor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque en tu justicia y en tu amor tú nos has sostenido. Gracias porque tú amas tanto a la iglesia, Señor, que les has dado estos tiempos para acercarse más a tu presencia, más a ti, Señor, y clamar juntos y poder recibir juntos palabras, revelación tuya, Señor, y que tu Espíritu Santo avive nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. El Evangelio de Mateo, el capítulo 13, los versos 45 y 46, Jesús estaba hablando acerca del reino de los cielos en estos versos. Y en una de estas declaraciones, él dice: el reino del cielo es como un comerciante que busca perlas de primera calidad. Y cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y las compró. El reino de los cielos nos entrega estas perlas y estos tesoros preciosos de Dios, del cielo, para que podamos recibir en nuestra vida toda la revelación y poder abrazar en nuestra vida el propósito de Dios. Y yo estoy seguro que lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy es una de esas perlas preciosas. Hace algunos días estuve meditando acerca de esto, orando, y al leer el texto que vamos a ver a continuación, del cual se trata este mensaje, el Señor me confrontaba muchísimo acerca de cómo aprendí hace mucho tiempo acerca de su mensaje y las conversaciones que Jesús tuvo con algunas personas. En Juan, en el capítulo 3 y el capítulo 4, el autor de este evangelio introduce a dos personajes muy interesantes y de los cuales se ha hablado por generaciones en la iglesia. De aquellos se han hecho sermones, se han hecho devocionales, canciones, y se han extraído versículos de aquí para tener declaraciones que la iglesia sigue por años, durante mucho tiempo hemos abrazado esto. En el capítulo 3 de Juan tenemos a Nicodemo, este maestro de Israel, que se entrevista con Jesús en una noche y donde Jesús y él entran en esta conversación acerca de quién es él, su propósito, para qué había venido a este mundo. Y de ahí extraemos el famoso versículo Juan 3:16, donde Jesús le dice: de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo para que aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y seguro que tú lo estás repitiendo en casa, seguro que mientras hablábamos de esto, este pasaje vino a la mente. Y en el capítulo 4 vemos a esta mujer samaritana. Y cuando hablamos de la mujer samaritana, se nos viene enseguida este pasaje de los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Pero hay algo escondido en estos dos capítulos que Juan creo que introdujo de manera muy intencional y que poco o nada tal vez nos hemos apercibido totalmente de este mensaje. Y si yo te dijera que el pasaje clave de Juan 3 no es Juan 3:16, y que si yo te dijera que el pasaje clave de Juan capítulo 4 no es que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad solamente, y que Cristo estaba mostrándoles a ellos cuál es la intención del Hijo del Hombre, de Jesús, y cómo viene la salvación y cómo se acerca el reino de los cielos a nosotros a través de Jesús y su reino.
Quiero que me acompañes ahí con tu Biblia al capítulo 4 del Evangelio de Juan y le hemos llamado a este tema Avivamiento según Jesús. Y vamos a establecer algunos puntos entre Nicodemo y la mujer samaritana. Este hombre Nicodemo era un maestro de la ley. Él estaba buscando algo de Jesús. La mujer samaritana, a diferencia de él, ella era indiferente a los asuntos religiosos. Mientras Nicodemo buscaba obtener más conocimiento o alguna revelación nueva, esta mujer era indiferente a los asuntos religiosos o proféticos, salvo las cosas que ya daba por sentado por la tradición. Nicodemo era un hombre respetado, mientras ella era una mujer despreciada. Él era serio. Nicodemo era un sacerdote, era un maestro de Israel, era un hombre de la ley, era un hombre serio. Ella era una mujer un poco descuidada, según lo que nos deja ver el texto. Nicodemo era judío y ella era samaritana. Y entre judíos y samaritanos había un odio declarado, disfrazado de religión, y había muchas cosas que los dividían, e incluso leyes rabínicas se habían escrito para separar a judíos y samaritanos. Él era lo que se puede decir entre comillas moral, y a ella se la considera inmoral. Él había sido instruido en asuntos religiosos y ella de los asuntos religiosos sabía lo que yo sé de física cuántica, era ignorante en estos temas. Y aquí los textos o los capítulos en el 3 y en el 4 nos dejan ver algunas diferencias que hay entre estos dos personajes. Sin embargo, Jesús aterriza un punto en común que tienen ellos dos. Él les dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ellos tenían la necesidad en común de nacer de nuevo por el Espíritu. Durante mucho tiempo y tradicionalmente, y nosotros lo hemos enseñado así, que la salvación sí es a través de Cristo Jesús y su sacrificio y la obra de la cruz y la resurrección, y creemos en la resurrección, creemos en la venida del Hijo de Dios y en su próxima venida, pero Jesús predicó acerca de la salvación muy diferente a lo que nosotros lo hemos hecho. Y antes de que usted ponga pausa, apague su dispositivo en esto o busque cómo echarme piedras en la calle, abra su corazón a lo que Dios quiere revelarnos hoy. Jesús les dice que es necesario para nacer de nuevo hacerlo desde el agua y del Espíritu. Y Jesús se encuentra en esta conversación prohibida con la mujer samaritana, en este pozo de Jacob, al cual ella concurría las tardes sola, porque no podía ir acompañada de las otras mujeres, ya que era despreciada por su testimonio. Había estado casada, había dejado a su marido, había tenido 5 maridos, Jesús se lo mencionó, y el que tenía en ese momento ni siquiera era su esposo. Su reputación estaba por los suelos, y no solamente su reputación condiciona el que ella se siente en una conversación con un rabino judío, en el caso de Jesús, sino que ya sus diferencias étnicas entre judíos y samaritanos los enfrentaban. Pero Jesús decide entrar en esa conversación prohibida con esta mujer. Jesús decide dar una lección de avivamiento no solo a los discípulos que estaban con él, sino que también lo va a hacer hoy a nuestras vidas. Por muchos años la iglesia ha clamado y ha predicado y ha llevado muchos programas o proyectos acerca de cómo llegar al famoso o al tan anhelado avivamiento para nuestras vidas. Y Jesús, entre el capítulo 3 y el capítulo 4, codificó en algunas declaraciones cuál es la clave para ver un avivamiento, cómo opera la iglesia desde un avivamiento y cómo Dios está disponible a darlo todo por aquellos que lo están buscando o aquellos, incluso como esta mujer, para quienes Él tal vez es indiferente a causa del dolor, a causa de las heridas, a causa de los estigmas y todas las barreras culturales o sociales que han impedido que más gente perdida se acerque a Dios. Tal vez muchas de esas barreras
religiosas puestas por nosotros mismos desde la comunidad de la iglesia, y cómo despertar a esta iglesia que Jesús hablaba en los evangelios, sobre la cual las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que mira en este capítulo 4 cómo Jesús empieza con esta conversación interesante con esta mujer. Lo primero que sucede, lo primero que trata de enseñarnos Jesús en esta conversación, Él lo lleva como una especie de enigma para provocar un despertar en esta mujer. Juan 4, del 7 al 8, Él entra en una conversación cuando Él le dice a esta mujer, dame de beber de esta agua del pozo. Jesús se sienta, tal vez en una tarde acalorada, ve a esta mujer con su cántaro, metiendo el cántaro hasta el fondo para poder llevárselo lleno de agua, y Él introduce, ¿no?, esta petición diciéndolo, dame de beber un poco de esta agua. Y ella responde diciéndole, tú eres un judío. ¿Cómo un judío le pide de beber a una mujer samaritana? Había una ley rabínica en el año 66 después de Cristo que decía que las mujeres samaritanas menstruaban de continuo y por lo tanto eran inmundas. De aquí que un judío que bebiera de la vasija de una mujer samaritana quedaría ceremonialmente inmundo. O sea, se había declarado por ley entre el judaísmo de que los samaritanos o las mujeres samaritanas estaban inmundas permanentemente. Y Jesús conocía el trasfondo religioso y todo lo que giraba alrededor de eso con la cultura. Y esta mujer, aunque era indiferente a los asuntos religiosos, conocía las tradiciones. Ella le dice, ¿por qué tú, siendo un judío, me pides que te dé de beber? ¿No te vas a contaminar con esta agua? Capaz que te vas a enfermar si yo te doy de beber. Pero él insiste en que ella le dé un poco de esa agua. Y Jesús empieza a presentar este amor de Dios a esta mujer. Empieza a acercarse como este Dios que la ama, que la busca. Jesús fue al encuentro con ella. No fue una casualidad, sino que Jesús fue intencionalmente a encontrarse con ella. Y Él disfraza este amor con algunas preguntas y algunas declaraciones para despertar en esta mujer el interés de encontrarse con el Mesías Salvador del mundo. Él le dice, si supieras quién soy, tú estarías pidiendo y no yo. Juan 4:10. Si supieras quién soy, tú estarías pidiendo y no yo. En las frases o en las palabras que se encuentran entre estos versos, le dice, si supieras lo que Dios puede dar, tú serías la que estuvieras pidiendo. Jesús entra en esta conversación prohibida y empieza a interesarse por salvar a esta mujer, por restaurar su identidad, por transformar su vida, por sacarla del dolor de las barreras religiosas, culturales que se habían entrometido entre estos pueblos y los habían separado al punto de declararse la muerte entre ellos. Él le dice, tú serías la que viene a beber. Tal vez en su cabeza esta mujer empezó a preguntarse, ¿quién es este hombre? ¿Por qué este judío me pide agua a mí siendo samaritana? ¿Qué es lo que Dios puede dar? Jesús le dice, si tú supieras lo que Dios puede dar. Ella dice, ¿qué es lo que Dios me puede dar? ¿Y qué es esta agua de vida? Jesús le empieza a hablar de esta agua de vida que Él estaba disponible para dársela, comparándola con el agua del pozo que Él le estaba pidiendo hace un momento. Y es que despierta el interés cuando somos honestos y somos sinceros en querer salvar y querer rescatar y querer restaurar una vida que ha sido marcada por el dolor, por la religión, por distintas barreras culturales. Jesús está interesado en esta mujer, no está interesado solamente en el milagro o en anotar en su libreta o en su bitácora una más que ha sido salva
el día de hoy o el domingo de hoy o el sábado, quién sabe. Jesús está interesado verdaderamente en ella. Él está interesado en su corazón. Él está interesado en sus problemas. Y nosotros muchas veces, como sistema religioso, estamos más interesados porque la gente llene nuestro edificio, llene nuestras bancas, asista a nuestros eventos, se comprometa en dar, que realmente en su corazón, en su vida, en transformarlos, en restaurarlos y en amarlos, abrazarlos y acercarnos a ellos. Esperamos que la gente venga a nuestros programas y no vamos a los encuentros con ellos. Para la iglesia se ve como prohibido ir a lugares donde posiblemente los creyentes se contaminen. Esta mujer le dice a Jesús, tal vez te contamines y yo te doy el agua. Pero Jesús permanece ahí, permanece en ese lugar, hablando con esta mujer. Si en ese momento hubieran estado los maestros de la ley o qué sé yo, todos los que lo juzgaban y lo seguían para criticarlo, en ese momento hubieran lanzado piedras, hubieran hecho declaraciones contra Jesús. Pero yo te apuesto que aún así Jesús no se hubiera movido ni un centímetro de ese lugar. Él estaba dispuesto a encontrarse con ella. ¿A qué debemos estar dispuestos nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, con los perdidos? Cada uno de nosotros, en un momento como yo, el que te habla, estuvo en el lugar de esa mujer, sumergido en alcoholismo, sumergido en pecado, sumergido en cosas que no agradaban a Dios. E incluso hoy, el que sea un pastor no me hace mejor o mayor que otras personas. He recibido el amor de Jesús y puedo experimentarlo ahora y declarar que es real en mi vida, pero eso no para hacerme ver mayor que otros o despreciar a otros, sino ir en busca de ellos y darles lo que Dios ya nos ha entregado, vida y salvación. El Jesús le dice esta agua de vida. Agua de vida es agua en movimiento. Y la palabra cuando habla de agua de vida nos habla del Espíritu Santo. Y aquí quiero que pongas mucha atención a lo que Jesús está diciendo. Jeremías 2:13 nos dice, pues si mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Dios, a través del profeta, le está diciendo al pueblo, me han abandonado a mí la fuente de agua viva. Si la Biblia nos dice que Dios es fuente de agua viva y Jesús le está diciendo a esta mujer, Dios te quiere dar a través de él, ¿no? Él dice, yo te puedo dar agua de vida. Y las referencias del agua de vida hablan del Espíritu Santo. Cobra más sentido o va tomando mucha más fuerza la declaración que vendrá luego de parte de Jesús cuando Él diga Dios es Espíritu. Cuando Dios le dice al pueblo, me han abandonado a mí, han abandonado mi espíritu, han abandonado el agua de fuente de vida, han abandonado mi espíritu. Tenemos a Dios Padre y tenemos a Jesucristo y proclamamos una salvación a través de Jesucristo y eso está bien. Pero el nacimiento, el nuevo nacimiento, es solo por agua y por espíritu. Cristo vino para que entendamos esa verdad. Fue a la cruz y resucitó para que entendamos que es el poder del Espíritu, Dios en Él y ahora Dios en nosotros, el que nos da esa esperanza de vida eterna. En ningún momento hace mayor al Espíritu que al Hijo, ni al Hijo menos que el Padre. Es el mismo Dios. Pero Jesús quería que entendamos que el nuevo nacimiento es a través del Espíritu y que el único recurso de poder para el creyente siempre será el Espíritu. Dios quería que su pueblo, en Jeremías 2:13, tome de esa fuente de agua de vida que era su Espíritu. Pero todos, dice Juan 4:14, los que beben el agua que yo doy, le dice Jesús a esta mujer, no tendrán sed jamás.
mientras tú sigas sacando agua del pozo, mientras tú sigas bebiendo agua de los pozos donde demanda tu esfuerzo, los pozos donde tienes que confiar en lo que ves solamente, confiar en lo que está en tus manos, el agua que te da de beber con tus propias fuerzas, con tus dudas, con nuestros temores, esa agua siempre nos dejará con sed. Pero Jesús dice, el que beba de mí no tendrá sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura, dice, dentro de ellos y les da vida eterna. La iglesia no puede ser un cerco sin fuentes de agua de vida. No puede ser un corral para creyentes. Los rediles no son prisiones para los creyentes. Y creo que Dios ha dejado eso hoy mucho más de manifiesto cuando nos ha sacado de los edificios y ahora, como en Juan 4, cuando Él se lo dice a la mujer, levantamos adoración no en los templos, como Él le decía, no será en Jerusalén y tampoco será en este monte, en este pozo, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, donde eleven su oración y su adoración en su hogar, en la calle y donde vayan, porque ahora Dios estará con ellos a través de su espíritu. No sé si entiendes el poder de lo que Dios le está revelando a esta mujer. Jesús se quedó una noche entera con Nicodemo en el capítulo 3, tratando de explicarle todo esto. Y en una de estas frases que ellos cruzaron en la conversación con Nicodemo, Él le dice a él, si no entiendes estas cosas, si estas cosas son tan inentendibles para ti, ¿cómo podrás entender lo que viene? Por eso te digo, le dice Jesús, que si no naces del Espíritu, es imposible nacer de nuevo para ti. No es la oración que hemos repetido por mucho tiempo, ¿no? Señor, perdona mis pecados, te acepto como. No es esa oración la que te convierte en un salvo, no es repetir una oración por repetirla. Nacer del Espíritu es despertar a la esfera y el reino de Dios en nuestras vidas. Es reconocer nuestro pecado, pero vernos frente a su amor como hijos aceptados y empezar a perseverar cada día en ese regalo de salvación. Nuestra vida es un regalo, es una ofrenda de gratitud a Él, porque nos ha amado y no nos ha condenado. Y Él quiere que vivamos según su Espíritu. Esta fuente interior de agua contrasta el agua del pozo con el agua que fluye de Dios a través del Espíritu. El agua del pozo requiere trabajo. Jesús habla de un espíritu que trae salvación. Habla de un espíritu que trae libertad. Habla de un espíritu que trae liberación y refrigerio a los huesos, a la vida y a la persona que cree y que a través de él ofrece salvación a otros. Dios quiere que presentemos salvación a otros a través del Espíritu, porque si Cristo habita en nosotros, no podemos desconectar a la persona del Espíritu Santo de aquello. Pero Jesús avanza en esta conversación para provocar el despertar de esta mujer. Lo primero que hace Jesús para enseñarnos acerca de avivamiento es decirnos que sin el Espíritu esto es imposible. Y sin amor no puede ser llevado a cabo. Debemos tener más amor por las personas que vemos en necesidad, en enfermedad o en frialdad espiritual que en los milagros que Dios obrará en ellos. Debemos amarlos más a ellos que al milagro, porque Jesús amaba más a Nicodemo que lo que le estaba enseñando y amaba más a la mujer samaritana que a cualquier manifestación milagrosa que pudiera haberse dado aquí. Él amaba, Él quería su restauración. Y a veces nosotros queremos más la experiencia que las personas. Pero Jesús nos está diciendo, es por mi espíritu y es con amor. Sin eso es imposible. Él le dice a la mujer, tratando de provocarle un despertar, el Señor, dame de beber de esa agua, le dice la mujer. Ella
ya está empezando a renunciar a su necesidad material. Ella le dice, dame de beber de esa agua para no tener que venir aquí a sacarla. Porque ella sentía dolor en ir hacia ese pozo. Como veíamos al inicio, era una mujer despreciada, con mala reputación. Era odiada por sus vecinos. Sabían sus vecinos y los moradores de la ciudad que esta mujer ya tenía 5 maridos, iba por el 6º, y era una mujer que había sido separada. La gente ni siquiera la regresaba a mirar, y las mujeres no iban con ella al pozo. Era una costumbre, o era parte de esta actividad que las mujeres vayan juntas en la mañana a sacar el agua, no que vayan solas, y mucho menos en la tarde. Pero esta mujer caminaba largos kilómetros, hacía largos viajes desde su casa hasta el pozo, bajo el calor de la tarde, para llegar hasta ella y sacar cada día esta agua con dolor. Y por eso ella le dice, dame de esa agua, para que no tenga que venir aquí y no tener que pasar la vergüenza de salir de mi casa todos los días y que no me quieran ni siquiera, no me respeten, no me quieran ver, que me rechacen y tener que soportar este calor y hacerlo sola y no tener con quién compartir mi dolor, ni con quién poder ayudarme en este trabajo. Dame de esa agua para no tener que venir aquí. Muchos entendimos que el sufrimiento de ella era el trabajo de sacar el agua de ese pozo. Ese no era su sufrimiento. Era todo lo que afectaba su corazón, su alma, su mente, todo lo que estaba oprimiéndola y todo ese dolor. Pero Jesús no nos quiere dejar igual. Ella clama por esa fuente de agua de vida. Y Jesús avanza en esta conversación con ella, hasta revelarse a ella quién realmente es. Ella deja de pensar en su necesidad material. Jesús expone su condición de pecado. Cuando ella le dice, dame de esta agua, él le dice, ok, ve y busca a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Jesús le contesta, es verdad, porque has tenido 5 y el que tienes ni siquiera es tu marido. Al escuchar esto, esta mujer responde con una barrera religiosa. Muchos piensan que ella lo está reconociendo espiritualmente, pero ella le dice, eres profeta. Pero ella sabe que los profetas judíos iban a condenar samaritanos por su pecado, y más si estaban en la condición de ella. Y ella le dice, ya sé que eres profeta. Ya sé que eres profeta. Solamente porque le ha revelado su pecado. Jesús expone esa condición, pero él, al permanecer allí y no condenarla, abre un puente de salvación y de vida para esta mujer. Ella responde entonces con una pregunta: ¿dónde debemos adorar? Y aquí viene esta perla preciosa que Jesús escondió, o el evangelista Juan la escondió entre estos 2 capítulos, entre Nicodemo y la mujer samaritana. Ella le dice a Jesús, le pregunta, ¿dónde debemos adorar? Ustedes dicen que es en Jerusalén. A nosotros se nos ha dicho que es aquí, en este pozo de Jacob. Jesús es firme en la declaración en los asuntos religiosos. Él le dice, ustedes adoran lo que no entienden, porque la salvación viene de los judíos. La religión samaritana estaba confundida y estaba en un error. Él le dice, ustedes adoran lo que ustedes no saben. Ellos no eran el instrumento para la salvación de la humanidad. Era el pueblo judío, el pueblo de Israel. Pero el que haya sido el pueblo de Israel no quería decir que todos los judíos eran salvos por haber sido escogidos. Pero Israel era la nación escogida por Dios para tener grandes privilegios. Jesús le dijo, la salvación viene de los judíos. Esto no quiere decir que todos los judíos eran salvos, ni que fueran especialmente piadosos. En el sentido en el que él hablaba, estaba diciendo que estaba disponible a través de él.
La salvación viene de judíos, no de samaritanos, le dice él a la mujer, pero aquí estoy yo contigo. Está disponible para ti. Y algo que está rompiendo aquí Jesús es las diferencias religiosas, contrastando a Nicodemo con la mujer samaritana. Él estaba acercando a estos pueblos en él, rompiendo con la barrera religiosa de un maestro de Israel y entre una mujer samaritana que no podía acercarse a los judíos. Él rompe esos esquemas y se dispone a entregar salvación a través de él. Le dice a la mujer que la salvación venía a través de los judíos, pero que en él, siendo judío y veniendo de la línea de David, había salvación disponible para ella. Ahí estaba él con esta mujer. ¿Dónde debemos adorar? Y Jesús le dice lo mismo que Jeremías, lo que Dios le dijo al pueblo a través de Jeremías, que lo escuchamos antes. Dios es espíritu. Lo mismo que le dijo a Nicodemo. No puedes nacer de nuevo si no es de agua y del espíritu. Y ahora él le dice a la mujer, Dios es espíritu. No es un espíritu entre muchos. Este espíritu de Dios, Dios es espíritu, no es una manifestación animista o una deidad o una fuerza, es la persona de Dios. Pero él le dice, Dios es espíritu. Y esta es una declaración de su naturaleza invisible. Lo que él le está diciendo es, si Dios es espíritu, no hay templos o lugares físicos que puedan contenerlo. Por lo tanto, la adoración a Él puede hacerse en cualquier lugar donde se invoque su nombre. Cuando Él le dice Dios es espíritu, le está diciendo que Dios no está confinado a ningún lugar físico. Él no está confinado a nuestra forma de hacer cultos. No está confinado a nuestros manuales de cómo hacer iglesia. No está confinado a nuestras liturgias o pensamientos teológicos y todas las teologías que alrededor de la historia han intentado hacer un acercamiento a Dios, estudiar a Dios, estudiar o condicionar cómo opera Dios, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, cómo viene la salvación. Jesús le está diciendo a esta mujer, Dios no puede estar confinado. La adoración a Dios puede hacerse solo a través de Jesús, porque Él expresa la naturaleza invisible de Dios. Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesús, esta mujer como Nicodemo podían ver la naturaleza invisible de Dios. Y Jesús le dice a ella, Dios es espíritu, no lo puedes confinar. No importa si era en el monte de Jerusalén, no importa si era en el pozo de Jacob, Dios no está sujeto a nuestros moldes y estructuras. Él expresa esa naturaleza. El 1:18 de Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Esto lo decía Juan hablando de Jesús. Él nos ha revelado a Dios. Jesús nos ha revelado a Dios. Y por virtud del Espíritu Santo, quien abre una nueva esfera en el reino para los creyentes. Jesús, al decirle Dios es espíritu, le está diciendo a esta mujer, tienes que introducirte en la única esfera en la cual puedes adorar verdaderamente a Dios, y es en el Espíritu. Hay una nueva esfera, entre comillas, porque siempre estuvo ahí disponible para nosotros, y es su reino, y es a través del Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Juan 7:38-39 dice, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Nuevamente está hablando del Espíritu. Y con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que cree en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Jesús insistió tanto
acerca del Espíritu. Se lo dijo a Nicodemo, hablándole de la salvación. Y se lo dijo a esta mujer, hablando del mismo tema. Y nosotros insistimos en oraciones repetidas y en formatos religiosos o en pasos evangelísticos para hacerle entender a la gente cómo debe ser salva. Y no le damos libertad al Espíritu de Dios. Jesús, sobre una manifestación de poder, al declararle a esta mujer su pecado, ella lo toma como que él es profeta. Pero nuevamente es llevada esta declaración: Dios es Espíritu. Esta mujer le dice: sabemos que el Mesías, cuando venga, Él nos va a enseñar acerca de estas cosas. Y aquí es donde cierra esta conversación. Él le dice: yo soy el que habla contigo. Él la estuvo llevando en amor, la llevó a través de preguntas, captó su atención. Ella terminó preguntándole a Jesús cuál era este misterio del agua viva. Dame de esa agua de vida eterna. Al final Jesús le dice: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y esta mujer dejó tirado su cántaro y empezó a gritar: vengan a ver al que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y se fue a su ciudad y fue a su gente a proclamar que había un hombre que le había dicho todo lo que ella había hecho, diciéndoles: ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? Y la gente, por la reputación que ella tenía, decide ir a ver, no sea que este sí sea el Mesías y esta loca se haya equivocado y se haya corrido o esté dudando. Y toda la gente viene hacia Jesús. Jesús empieza a pescar a través de esta mujer y empieza un avivamiento. El avivamiento empezó desde el momento que él se acercó en amor a decirle: dame un poco de agua. El avivamiento no empieza cuando todos los samaritanos ya deciden venir a escuchar a Jesús, sino cuando él decidió sentarse con aquella mujer, cuando él decidió no rodear la ciudad de Samaria porque era judío y se iba a contaminar, sino porque decidió entrar donde otros no querían entrar. Decidió ir y tocar a los que nadie quiere tocar. Decidió amar a los que nadie quiere amar, a pesar que dicen que los aman. Jesús va por ellos. Cuando ella escucha acerca de que Él es el Mesías, simplemente su cántaro es dejado. Y aquí viene el curso express, versión turbo de avivamiento que Jesús le da a sus discípulos. Jesús le empieza a enseñar en el 4:32 al 34. Él les dice, ellos vienen a darle de comer a Jesús porque habían ido a comprar comida. Y Jesús les dice: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Número 1, el avivamiento es voluntad de Dios. Juan 4:32 al 34. Él dice: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre en ese momento era el que Él vaya y se encuentre con esa mujer y a través de ella se despierte una ciudad completa. El avivamiento es voluntad de Dios. Cuando ellos estaban hablando acerca de la comida y le seguían preguntando: ¿quién te vino a dar de comer? No entendían lo que estaba sucediendo. El avivamiento en Cristo opera desde la cosecha. Verso 35 al 38, Jesús les habla a ellos y les dice: ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para que llegue la cosecha? Pero yo les digo que la cosecha ya está lista. Y este es un pensamiento que nos va a romper la cabeza. En Cristo, la iglesia no opera desde el principio de siembra, siempre opera desde el principio de cosecha. ¿Y cómo podemos ver esto? Jesús les dice: ustedes dicen que faltan 4 meses para que llegue la cosecha. Yo les digo que el tiempo ya está listo. El tiempo de la cosecha es ahora. Era probablemente un dicho local, pero en el terreno espiritual no debe haber una espera tan larga. Jesús ha venido para que hoy sea el día de la oportunidad, hoy sea el día de la cosecha. Porque Él les dice: ustedes son segadores y tendrán un buen salario de segadores, de cosechadores, y lo harán con alegría.
y tienen que sentirse privilegiados. Si tú lo puedes leer ahí hasta abajo, porque Él les dice, ustedes cosecharán sin la carga de trabajo que otros tuvieron. Ustedes cosecharán donde otros sembraron con dolor. Lo que a otros les costó el sembrar, ustedes ahora lo cosecharán en alegría. Jesús opera siempre desde la cosecha. Y en Cristo la iglesia siempre opera desde la cosecha. Si el avivamiento siempre ha operado desde la cosecha, porque Jesús dijo, ya está lista, quiere decir que no hay temporada en la cual Dios no pueda traer avivamiento. No hay un año de avivamiento y un año sin avivamiento. Lo que hay es una iglesia que no quiere salir a cosechar. Hay una iglesia que está obrando, que estamos obrando desde el principio de siembra. Y el principio de siembra es un principio de fatiga. Y lo hemos disfrazado con palabras muy espirituales. Pero quiero que me acompañes a lo que dice la palabra acerca de la siembra y la cosecha. La cosecha, en Isaías 9:3, el tiempo de cosecha en el mundo antiguo era un tiempo de gozo. No era como el tiempo de la siembra. El tiempo de la siembra era incierto. Podía venir una lluvia, podría haber tormentas, podría haber animales, plagas, tantas cosas que hagan que la tierra no sea buena. La tierra podría ser estéril, pero el tiempo de cosecha era el tiempo propicio. Isaías 9:3 dice, harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen un botín. Salmo 125:6 es un versículo que lo hemos usado para este tiempo, pero que David o el salmista estaba hablando acerca de lo que otros habían cosechado. Dice, los que siembran con lágrimas cosechan con gritos de alegría. Nos está diciendo que la siembra siempre es un periodo de fatiga. Y la iglesia piensa que obra sembrando el evangelio, cuando Jesús, en las primeras semanas de su ministerio y en este avivamiento con la mujer samaritana que le tomó un par de horas, empezó a cosechar. Y Él les dijo a sus discípulos, la cosecha ya está lista. ¿Por qué la iglesia opera o nosotros hemos operado desde un principio de siembra que crea mentalidad de pobreza, que crea una mentalidad de duda? No quiere decir que no nos debemos esforzar. Pero si ya no vivimos en una plataforma de dolor y de siembra, y Jesús nos introduce a esta plataforma de cosecha, quiere decir que todo lo que hagamos como creyentes siempre estará en cosecha, siempre estará en bendición, siempre estará en alegría. Cuando trabajas habrá fruto de tu trabajo con gozo. No trabajas con dolor. No puedes salir a trabajar con dolor si eres un creyente. Puedes salir confiado en que lo que haces Dios lo va a prosperar, porque no vives en la siembra, vives en el tiempo de cosecha. Cuando adoramos a Dios estamos cosechando, cuando predicamos estamos cosechando, y cuando vamos por las almas estamos en cosecha, y cuando tú y yo ofrendamos y diezmamos, vamos en cosecha. No lo hacemos con temor, sino que lo hacemos con confianza, porque Dios nos ha puesto en una plataforma de bendición. Los samaritanos estaban subiendo desde su ciudad y tal vez Jesús los estaba mirando desde arriba, y al verlos, Él junto con los discípulos les dijo, miren que los campos están listos, y ellos subían directo al Maestro, llevados por un corazón transformado en esta mujer, como espigas de trigo para ser cosechadas. No hay una temporada sin avivamiento. Hay una iglesia que no quiere cosechar y que está sembrando en lágrimas. Eso ya lo hicieron los profetas. Ellos hablaron de Jesús, ellos predicaron del Mesías, y Él le dijo a esta mujer, yo soy el que habla contigo. Juan el Bautista sembró y murió antes de Pentecostés. Él no pudo experimentar la cosecha de Pentecostés, pero sus discípulos sí lo hicieron. Nosotros, la iglesia, lo hicimos, lo vivimos, pero es imposible despertar a esto si no lo hacemos desde el Espíritu. Dios es Espíritu,
Y en este espíritu quiere llevarte a un tiempo de cosecha, amada iglesia. Todo lo que hacemos está en cosecha. En Cristo todo año es año de cosecha. Toda temporada es adelantada en cosecha. Y aunque no veamos, Él seguirá obrando para que tú y yo sigamos cosechando en bendición. Nuestras naciones están atadas a un pensamiento de pobreza que no despierta en el espíritu a esta cosecha permanente de gozo que Dios nos ha entregado. Y mucho de nuestra Latinoamérica está atada a este pensamiento. Y salimos en la mañana maldiciendo incluso las 8 horas de trabajo o el teletrabajo hoy o lo que nos cuesta hacer. Pero tal vez si despertamos en el espíritu hoy, podamos entender que cada paso que damos como creyentes en el trabajo, en nuestra fe, con nuestra familia, en todo lo que hacemos, siempre, siempre está en cosecha. Juan 4:38 dice, Él les habla acerca de la cosecha. El sembrador pasa tiempos difíciles porque no ve los resultados inmediatos de su trabajo, pero otros ya sembraron. Otros héroes de la fe sembraron. Nosotros vivimos en esta plataforma. Los samaritanos finalmente creen en Jesús. Ellos llegan a encontrarse con Él y escuchan el mismo mensaje que Jesús le proclamó a esta mujer. Y ahora le dicen a ella, ya no creemos por lo que escuchamos de ti, porque ahora hemos escuchado directamente estas palabras de salvación de parte del Salvador del mundo. Lo que sucede en un avivamiento es que los corazones transformados, los intocables que son tocados por Dios y por el Espíritu, empiezan a entrar en esta plataforma de reino donde siempre hay cosecha. Otros despertarán a Cristo. Dios, sinceramente, le ha dado el privilegio a la iglesia de cosechar, pero no nos necesita para su cosecha. Los campos son de Él y la mies es de Él. Y Jesús les insistió a los discípulos, pidan al Señor de la mies que envíe obreros para la cosecha, no que envíe obreros para la siembra. Desde Cristo hasta ahora, el tiempo no es de siembra, siempre es de cosecha, siempre es de movimiento y siempre es de gozo. La religión nos ha metido en una estructura de dolor, en una estructura donde se le ha puesto calendario al mover de Dios, se le ha puesto formatos a la obra del Espíritu y se ha condicionado el mover de sus dones. Pero Dios dice, hoy es tiempo de cosecha, iglesia. Tienes que salir y tienes que moverte. Pero ¿cómo nos vamos a mover si hay coronavirus? Pues llénate del Espíritu de Dios primero, porque es necesario nacer del Espíritu, nacer del agua y del Espíritu. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no has tenido este encuentro con este Dios que es Espíritu y verdad, en la persona de Jesús, quien es la muestra visible de lo invisible de Dios, tenemos acceso a esta realidad. Él quiere darte vida, Él quiere transformarnos, Él quiere darte cosecha eterna para nuestras vidas. Amado Dios, gracias porque tú abres nuestra mente y nuestro corazón hoy a todo lo que tienes para nuestras vidas. Que como creyentes despertemos a esta realidad de tu Espíritu Santo para que desde ahí podamos operar en el reino, operar en cosecha y entender que nuestro trabajo es bendito, nuestra familia es bendita, nuestros hijos serán benditos, nuestras generaciones son benditas y todo lo que toque la planta de nuestros pies será de bendición y será por posesión para el pueblo de Dios, porque tú, Señor, has entregado este campo tuyo a tu iglesia para la cosecha. Hay tanta gente que necesita amor y esperanza hoy. Hay muchos que claman por sanidad en sus cuerpos, que padecen por este virus y otras enfermedades. Hay tanta angustia fuera de los hospitales, hay tanta mendicidad en las calles, hay tanto dolor, pero el mismo amor que no cambia de Dios sigue estando disponible para todos. Jesús quiere darnos de esa agua de fuente de vida. Iglesia, tenemos que salir
a cosechar. Empieza en tu casa, empieza con tus vecinos. No vives en tiempos de siembra. Aún tu diezmo y tu ofrenda no está en condición de siembra, está en condición de cosecha. Eso quiere decir que Dios abrirá siempre las ventanas de los cielos. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu cuerpo. Si tú estás enfermo, extiende tu mano en el nombre de Jesús y hoy declaramos sanidad sobre tu vida, sobre tu espalda, sobre tu cabeza, sobre tu cuerpo, sobre tus pulmones, libertad en tu mente para salir de mentalidad de pobreza, para salir de ideologías que te han encadenado y hoy despertar el Espíritu de Dios que quiere darnos vida y libertad. Dile, Señor, fluye en mí agua, fuente de vida eterna. Vamos, dile, Señor, que fluya hoy en mí fuente de agua de vida eterna, la que tú le mencionaste a esta mujer, la que tú le decías a tu pueblo y la que tú sigues derramando hoy sobre tu iglesia. Esta es una casa de fuente de agua de vida eterna, porque creemos en el Espíritu de Dios, en la persona de Jesucristo y en el Padre, en su resurrección que nos ha dado agua de vida. Que Dios bendiga a tu familia, comenta, comparte. Estamos dispuestos a escucharte. Queremos recibir también de ti cómo estás viviendo, qué necesitas, en qué podemos orar por ti, qué es lo que Dios está hablando a tu vida. No olvides comentarnos y nos vemos en la próxima entrega. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Si el camino estrecho es, tu espíritu yo seguiré, aunque quebrantado esté, cada pieza te daré.
Al que vida me entregó, rindo todo lo que soy. Usa hoy mi vida, Dios.